Hola, bienvenida, bienvenido a mi canal Tarot Profesional, soy Eduardo y te acompaño en esta lectura especial para situaciones en contacto cero, ¿vale? Si estás en contacto cero con tu persona especial, expareja, la persona que te gusta, esta es la lectura, porque vamos a ver si debes buscar a esa persona o debes esperar, vamos a ver las dos opciones, qué pasará si tú le buscas o qué pasará si esperas, qué situaciones se van a dar. Antes de comenzar con esta doble lectura especial canalizada para contacto cero, te doy las gracias por estar aquí, te invito a suscribirte al canal, que le des a like, a me gusta, que dejes tus comentarios debajo del vídeo con lo que te ha parecido la lectura y también te pido, por favor, que compartas el vídeo con otras personas, para que pueda llegar a más personas. Si este vídeo ha llegado a ti, te ha salido en recomendados o directamente lo has visto, quiere decir que tiene que ver contigo. Entonces, lo que te voy a pedir es que te concentres en la persona con la que estás en contacto cero. Sea cual sea la situación, visualiza a esa persona, su rostro, su cara, recuerda momentos con esa persona, conéctate con su energía, ¿vale? Va a haber dos opciones. Este primer mazo va a ser para la opción le busco. Entonces es, ¿le busco o le espero? ¿La busco o la espero? Bueno, primera opción, si le buscas, ¿qué va a suceder? Si tú dieses el primer paso, ¿qué va a suceder? ¿Cómo reaccionará? ¿Qué situación se va a dar? Y la segunda opción sería, no le busco, espero a que esa persona me contacte. ¿Qué sucederá en ese caso? ¿Qué pasaría? ¿Qué sentiría esa persona? ¿Cómo se desarrollaría la situación? ¿Vale? Esta opción le busco, esta opción le espero. Recuerda, puedes escuchar las dos y así sacar tu propia conclusión. ¿Qué pasaría en una opción? ¿Qué pasaría en otra? Lo que te pido, por favor, es que te concentres fuertemente en esa persona. Conecta con su energía, por favor. Repite su nombre y vamos a empezar por la primera opción. Le busco. Esta es la opción de buscarle, si decides dar ese paso, si decides, comunicarte tú, dar ese primer paso, tomar la iniciativa del contacto. ¿Qué va a suceder si tú tomas la iniciativa? Conéctate, por favor, con la persona, conéctate con su energía y vamos a ver. Tú decides tomar la iniciativa, el contacto. Fíjate que las cartas te están diciendo... si tú rompes el contacto, si tú tomas la iniciativa, esta persona se va a sorprender, pero la respuesta va a ser inmediata. Es decir, su contestación será inmediata. O sea que si tú le escribes, le llamas, le contactas, sea cual sea el momento en el que lo hagas, esta persona se va a sorprender, no espera tu comunicación y te contesta. ¿Vale? Va a haber una respuesta bastante inmediata, que puede ser a lo largo del mismo día, unos minutos después, o como mucho al día siguiente, o en los siguientes días, dependiendo de las circunstancias, de su situación y demás, ¿vale? Pero en principio lo que vemos es sorpresa, se sorprende. Se sorprende al ver tu llamada, o al ver tu mensaje, o al ver que tú has tomado esa decisión de contactarte, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que su contacto, su respuesta va a ser inmediata, pero... va a pensar lo que te va a decir. Primero, antes de contestar, va a estar reflexionando. Y ahí es donde puede estar el tiempo que esta persona tarde en contactarte. O sea, en responder a tu mensaje, ¿no? Efectivamente. ¿Qué ocurre? Pues que va a pensar, va a recapacitar. Oye, me ha escrito dependiendo de lo que tú le digas. Claro, date cuenta que tu comentario, tu comunicación, tu mensaje... dependiendo de lo que tú le digas, esta persona te va a responder una cosa o te va a responder otra, o va a necesitar un tiempo u otro para pensar, ¿vale? Entonces tendrás un momento de duda. Pero ¿qué ocurre? Que leer tu mensaje, escuchar tu voz, si es un mensaje de audio, si es una llamada, de nuevo sentirte a ti, es como que le van a venir los sentimientos de nostalgia, los sentimientos de necesidad, los sentimientos románticos, el deseo. Si estáis enfadados, si hay un bloqueo, es como que tu contacto va a suavizar mucho esa situación, ¿vale? Va a hacer que esta persona dude, reflexione qué te va a decir, pero al mismo tiempo sienta una gran necesidad de ti. Pues tenga esa necesidad de volver a tu lado, de recordar los momentos que habéis vivido. Es decir, tu contacto le va a ablandar, ¿vale? Le va a suavizar mucho, le va a acercar a ti, por lo tanto no sería una mala opción, ¿eh? No sería una mala opción, pero esto va a depender también de cómo tú te sientas, de cuál sea vuestra circunstancia y de
de la situación en general. ¿Qué ocurre? Que la respuesta de esta persona va a ser cordial, de entrada va a ser cordial. Aunque haya un bloqueo, un enfado, un conflicto, su contestación va a ser cordial, cercana, amorosa, una sonrisa, un emoticono. Es decir, cercanía, suavidad. ¿Por qué? Porque tu contacto le va a suavizar. Eso sí, también te digo, si tú le vas a escribir algo agresivo, también hay que tener un poco en cuenta lo que tú le vas a decir. Si tu comunicación es normal, cordial, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Te echo de menos? Etcétera. Su respuesta va a ser mucho más suave, se va a suavizar la situación, va a tener muchas ganas de ti, pero al mismo tiempo va a estar contigo de una manera muy cordial, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que es posible también que si hay un conflicto, ese conflicto no se aborde desde el principio. Por lo tanto, su contestación será cordial y será cercana contigo, notará sus sentimientos, sus ganas de ti, pero el tema central de ese conflicto, si es que lo hay, por qué se ha apartado de ti, si ha habido una pelea, si ha habido un distanciamiento, etcétera, etcétera, ese tema no se va a tocar en esa conversación, ¿vale? Y es lo más correcto, porque quizás en ese momento lo importante es retomar el contacto. ¿Vale? Ese tema ya lo abordaréis llegado el momento y que sea en un momento concreto, acertado y bueno, pues que sea de alguna manera aconsejable hacerlo en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, las heridas que haya, los problemas y las situaciones que haya por tratar se van a tratar posteriormente, ¿vale? No van a salir a la superficie en esa conversación, ¿vale? En esa primera conversación, contacto, simplemente tú vas a notar que hay cordialidad, que hay ganas de hablar contigo y que se ha retomado el contacto. A partir de ese momento tendrás que ver cómo se analizan esos temas, se solucionan los conflictos o se abordan los temas delicados. ¿Cómo va a responder él o ella? ¿Cómo responderá él o ella? Como hemos visto, su respuesta va a ser cordial, ¿vale? Va a volver a sentir ese vínculo emocional contigo. Va a tener necesidad de reiniciar, volver a empezar. ¿Vale? Volver a empezar. Aquí tenemos una cosa muy buena y es que esta persona va a querer reconciliarse contigo, volver a acercarse, retomar la situación. Pero ¿qué ocurre? Que podría caer en la idea de no hablar de ese tema problemático, de no hacer referencia a esa situación que ha causado el bloqueo, evadirlo. Y eso sería un error. Si esto ocurre, pues tendrás que esperar el momento adecuado y decirle, oye, esto tenemos que hablarlo. Vamos a continuar, vamos a darnos una oportunidad, yo te quiero, tú me quieres, pero esta situación hay que hablarla, hay que curar la herida, hay que aclararla, hay que solucionarla y abordarla, ¿vale? A partir de ese momento, esta persona se va a abrir y va a compartir contigo tanto sus pensamientos, sus ideas, como pues lo que le llevó a tomar esa decisión, darte las explicaciones pertinentes, pedirte disculpas si es necesario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su respuesta va a ser cordial, va a querer retomar las cosas, pero muy probablemente no va a querer tocar ese tema. Para abrirse, para compartirlo, para hablar sobre lo que ha pasado entre esa persona y tú tendrás que volver a insistir o sacar el tema. Eso sí, no lo hagas de manera inmediata. En esa conversación, date un tiempo, espera a tenerlo frente a frente o a tenerla frente a frente y que la situación sea aconsejable, sea propicia para eso, ¿vale? Yo lo que sí percibo aquí es dolor. Es como que esta persona, ya sea por orgullo, ya sea por miedos, por lo que sea, ha sufrido mucho. Y el dolor es fuerte en esa persona y en ti. Entonces, le va a costar abordar ese tema, esa circunstancia que os ha separado o que ha hecho que él o ella se apartase. En definitiva, le va a costar reaccionar y posiblemente lo haga con ciertas reservas, ¿vale? Manteniendo una cierta postura de frialdad o indiferencia hacia ese tema o no dándole importancia. Por eso tú tendrás que insistir con calma, con tranquilidad, sin gritos, sin reproches. Hablar de esa situación, facilitar que la comunicación se dé y que esta persona te abra su corazón y quiera abordarlo. Porque esto será la única forma de salvar esa historia y hacer que ese reinicio sea de verdad hermoso, nuevo y, bueno, pues de alguna manera que tenga futuro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a medida que esa conversación se vaya desarrollando, ¿vale? La conversación ya sobre el tema, es como que sus emociones también van a salir a flor de piel, ¿vale? Entonces, vas a notar, pues,
sus sentimientos, vas a notar vas a percibir, vas a ver qué es lo que ha llevado a esta persona a tomar esas decisiones. Vas a ver la sinceridad en sus palabras, vas a verlo o verla frágil, vulnerable. Vas a sentir su dolor y vas a comprender quizás mucho mejor esa situación. Vas a comprender por qué actuó así, por qué hizo aquello. Y sobre todo vas a sentir que esta persona te quiere de verdad y que quiere arreglar las cosas, pero que quizás estaba obstruido completamente en sus pensamientos, en sus bloqueos, y no era capaz de salir de ahí. Y eras tú quien tenía que dar ese primer paso para poder facilitar todo esto, ¿no? Bien, ¿es lo acertado? ¿Esta decisión es acertada? Pues vamos a sacar la conclusión final de la lectura. A ver, es acertada porque estás acelerando el proceso, ¿vale? Puede ser acertada si tú realmente estás preparada o preparado para tener esa conversación, para tener la calma, la paciencia y la templanza suficientes para no abordarle con un reproche, con estoy enfadada, esto no me gusta, ¿por qué me has hecho esto? No, esa no sería la actitud. Si tienes esa energía, ese resentimiento, lo más acertado es que no le contactes. Es decir, esta opción es acertada si tú tienes la madurez suficiente, la sensatez, la certeza, la templanza, la seguridad de que vas a hacer ese paso para arreglar las cosas y que vas a hacerlo de una manera muy tranquila, muy calmada, dejando tus resentimientos a un lado y diciendo, vamos a hablarlo, pero vamos a hablarlo desde la tranquilidad y voy a esperar que me dé las explicaciones pertinentes y voy a esperar a tener todos los datos para sacar conclusiones. En definitiva, es una buena opción si tú estás preparada o preparado mental, emocional y psicológicamente para hablar con esta persona, para darle la facilidad, para facilitar el camino a la comunicación. Ahí sería una muy buena opción, porque estás acelerando el proceso, porque de alguna manera le estás estás siendo tan generosa o tan generoso de facilitarle ese camino, le estás dando la opción de explicarse, de pedirte disculpas y de arreglar las cosas. Y sobre todo estás siendo súper asertiva o asertivo y estás siendo súper comprensiva o comprensivo con la situación y con esa persona. Entonces el resultado sería muy favorable, ¿vale? Bueno, tenemos esta lectura, nos vamos con la siguiente, que es esperar. Por ejemplo, oye, pues mira, yo no estoy preparada o preparado ahora mismo para esperar. Quizás lo esté más adelante y esta sea la opción que se vaya a dar, pero ahora mismo no lo estoy. Si no das ningún paso por el momento, en los próximos días, ¿qué va a suceder con este contacto cero? ¿Vale? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer esta persona? ¿Cómo se va a sentir? Bueno, revuelto. Revuelto o revuelta, ¿eh? Vamos a ver, si tú mantienes ese contacto cero porque no estás preparada o preparado, porque consideras que tú no tienes que dar ese paso, porque ya lo has hecho muchas veces, porque estás harta o harto de ir siempre a buscar a esta persona porque siempre se comporta del mismo modo. Bueno, pues vamos a ver cuál sería el proceso, cómo va a darse esa situación. Conéctate con su energía, por favor. Vale, tú vas a esperar a que esta persona te contacte. ¿Qué ocurre? Pues que este enfoque sobre todo va a hacer que esta persona sienta que tú eres fuerte, sienta que no estás dispuesta o dispuesto a ceder. Incluso en su cabeza haya un montón de pensamientos, todos ellos muy catastróficos, ¿vale? Es decir, vas a empezar a desesperar a esta persona. Con lo cual tampoco sería una mala opción. Si ahora mismo no quieres dar ese primer paso, no te ves preparado o preparado, o quieres de alguna manera castigar a esta persona o hacerle ver que tú no estás dispuesto o dispuesto a ceder ante determinadas situaciones, esta sería muy buena opción. Porque de alguna manera vas a hacer que esta persona piense muchas cosas. Todas ellas, como te digo, catastróficas. Y te digo, va a sufrir, ¿eh? Ya está sufriendo en ese contacto cero, pero el hecho de que tú no des el paso va a hacer que sufra muchísimo. Y sobre todo que se haga 1000 preguntas. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me escribe? ¿Ha conocido a otro o a otra? ¿Ya no le intereso? ¿Se ha cansado? ¿No le importo? Muchísimos pensamientos, todos ellos catastróficos y complicados, sobre
¿Por qué no le estás comunicando? Quizás porque está muy acostumbrado o acostumbrada a que tú siempre vayas a solucionar las cosas, porque tú siempre das el paso. En el momento en el que no das ese primer paso y sigues con tu vida sin dar ningún tipo de comunicación, esta persona empieza a desesperarse. Esa desesperación va a ir progresivamente, despacio, poco a poco, ¿vale? Es decir, esto no va a ser que ya el primer día se desespere, sino que pasarán los días y las semanas y esta persona, al ver que tú no estás contactando, vas a generar en él o en ella una sensación de incertidumbre sobre tus sentimientos, sobre la relación, sobre lo que va a pasar, que entonces se va a empezar a desesperar y cada vez más su día a día va a estar centrado en ti, en pensar en ti. Va a estar obsesionado o obsesionada pensando en ti, sin poder quitarte de su cabeza. ¿Por qué? Pues porque claramente no sabe por qué no le llamas, por qué no le escribes, cuando otras veces sí lo has hecho. Vas a empezar ahí a generarle muchos pensamientos. Esto es muy bueno, porque desesperar a esta persona va a ser una manera de darle una lección, ¿vale? Entonces la incertidumbre, las dudas, la inseguridad, la ausencia de contacto tuyo va a hacerle al final reflexionar. Aunque tarde, aunque tengas que ser muy fuerte y muy paciente, al final le vas a llevar a reflexionar, a afrontar esa situación, a darle valor a lo que tú significas en su vida, a darle vueltas a lo que sucedió, a decir, bueno, es que lo mismo yo he hecho esto, aquello o esto, y claro, es que lo he hecho muy mal, la he ofendido o le he ofendido, le he hecho daño. En definitiva, le vas de alguna manera a obligar, ¿vale?, a hacer una reflexión, ¿vale? Le vas a llevar obligatoriamente a tener que analizar y a pensar por qué está pasando todo eso. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que esta persona se dé cuenta, analice esos sentimientos, es decir, ¿qué va a pasar? Pues que él o ella, al sentir tu ausencia, al pasar el tiempo y al reflexionar, va a romper su silencio porque va a ver la luz, porque se va a dar cuenta que es él o ella quien debe dar ese primer paso. Y seguramente venga con unas disculpas debajo del brazo, venga con una explicación, venga arrepentido o arrepentida, venga con la intención de cambiar las cosas para que esto no vuelva a repetirse. Porque para él o para ella esta situación va a ser muy delicada y a medida que el tiempo avance va a ser muchísimo peor. ¿Vale? Entonces, su necesidad de contactarte viene acompañada de una humildad, de una doblegación, de dejar el orgullo, de no pensar en él o en ella, sino pensar en ti y en vuestra relación. Y este escenario, lógicamente, es como que él o ella ya ha analizado, ya ha abordado esa situación en su mente, ya se ha dado cuenta, viene con la intención de cambiar, quiere arreglar las cosas, quiere compensarte, quiere rectificar, quiere sanar, ¿vale? Entonces sí te diría que ahí le vas a ver con una actitud, bueno, muy, muy cercana a ti, cuidarte, valorarte, darte explicaciones, ser mucho más comprensivo o comprensiva. Su deseo será reconectar, recuperar la relación y de alguna forma tú vas a sentir que esta persona ha aprendido una lección y que se ha dado cuenta de las cosas, ¿vale? Entonces, su comunicación, ¿cómo va a ser esa comunicación primera? ¿Cómo va a ser su comunicación hacia ti? Pues primero, esta persona ha analizado toda la historia, todo lo que ha sucedido, ha llegado a la conclusión, se da cuenta que debe pedirte disculpas, aclarar, etcétera, etcétera. Entonces, su primer contacto contigo va a ser muy cauteloso, porque no sabe cómo va a ser tu reacción, porque teme que tú no le quieras responder, porque teme que le hayas bloqueado, o que no le hagas caso, o que le grites, o que le reproches, o que todavía sigas demasiado resentida o resentido como para aceptar un contacto. Entonces, es como que el primer contacto pueda ser una medición de tu reacción, de cómo están las cosas. Saludarte, como si nada. ¿Qué tal estás? Tenemos que hablar. Me gustaría verte. Viendo cómo tú reacciones, será su siguiente paso. ¿Vale? Entonces, podría ser una conversación, una primera comunicación con temas superficiales, sin profundizar. Pero poco a poco y viendo que tú puedas estar receptiva o receptivo, que quieras aceptar esa comunicación, que estés dispuesta o dispuesto a escucharle,
de alguna manera va a profundizar en sus sentimientos, va a darte las explicaciones, va a aclarar las cosas. Es decir, estará dispuesta a hablar de los sentimientos, de lo que ha sucedido, aclarar tus dudas, pedirte perdón, expresar su deseo para esa reconciliación. Quiere arreglar las cosas, entonces eso va a ir poquito a poco, ¿vale? Y va a tener mucho que ver con cómo tú le recibas. Si tú le recibes con uñas sacadas y pues quizás esta persona va a tardar en abrirse. Si tú le dices, bien, ¿qué me vas a decir? ¿Necesito escucharte o quiero que me hables, que me des las explicaciones? Dime. Y le das ese espacio, esta persona se va a abrir, te va a decir todo lo que ha pensado, todo lo que ha sentido este tiempo atrás, sus miedos, sus inseguridades, que ha llegado a la conclusión pues tal, que se ha dado cuenta de aquello, que quiere cambiar, que se ha dado cuenta de lo que significas, etc. Ahora, esta es la opción acertada, ¿es lo que deberías hacer ahora? Pues igual que hemos visto en la otra opción de buscarle tú, ¿vale? En este caso, podría ser lo más acertado si realmente tú estás resentida o resentido, como decíamos antes. Si no estás preparada o preparado para dar ese primer paso, para hablarle, para arreglar las cosas, sí sería interesante que siguieses con tu vida y le dieses el espacio suficiente. Primero porque si siempre has acudido tú, siempre das tú el primer paso y le tienes mal acostumbrado o mal acostumbrada, esta sería una hermosa manera y una forma muy eficaz de darle una lección muy clara. Si no cambia, si no empieza a hacerse responsable de sus actos, de sus errores, tú no vas a estar ahí para salvarlo siempre o para arreglar las cosas siempre. Es decir, tú estarás dispuesta o dispuesto a estar en la relación, pero necesitas que la otra persona también responda, que se haga responsable, que luche. En definitiva, sería una buena opción para esto porque le estarías dando una lección. Si no eres capaz de esperar, si no tienes esa paciencia, si la situación te sobrecoge, pues tendrías que coger la primera opción, dar ese primer paso, porque vemos que si lo haces con cautela, con cierta psicología y con tacto, al final vas a conseguir que esta persona igualmente se disculpe contigo, aclare las cosas o te dé una explicación. Pero esta sería una muy buena opción para esas personas que están acostumbrados a que tú siempre, bueno, pues a que vosotros siempre le facilitéis las cosas, ¿no? Una persona orgullosa, una persona egoísta, una persona que va y viene. Bueno, pues esta es la mejor opción para darle una gran lección y finalmente hacer que venga a ti a darte las explicaciones. Esto puede ser el principio de muchos cambios en la relación. Bueno, espero que te haya gustado la lectura, que hayas conectado tanto con una como con otra y te invito a que te suscribas, que le des a like, a me gusta, que dejes tus comentarios con lo que te ha parecido la lectura y nos vemos en el próximo vídeo.